Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Cómic e Ilustración. En esta ocasión os traigo, mejor dicho, el segundo vídeo de estas magníficas miniserie de el trabajo en el mundo del cómic. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en este vídeo? En este vídeo, como ya dije en el vídeo anterior, vamos a hablar de la diferencia de mercados. Vamos a partir todo lo que es el mundo del cómic, ¿vale? Metiendo el manga, metiendo todo tipo de cómic asiático, todo tipo de cómic europeo y todo tipo de cómic americano dentro de un mismo saco, y lo vamos a partir en dos, ¿vale? Vamos a dividir esto en dos bloques. ¿Cuáles van a ser estos bloques? Estos bloques no van a ser otros que el cómic de autor y el cómic de encargo. ¿Qué significa esto? Significa que el cómic de encargo y el cómic de autor, ¿vale? Son dos mundillos diferentes. ¿Cuál es el cómic de autor y cuál es el de encargo? ¿Vale? ¿Y qué significa todo esto? Cómic de autor significa cuando tú eres el propietario de unos personajes, de una historia y de todo ese mundo que tú has creado para ese cómic o esa historia, ¿vale? Todo eso es tuyo, es de tu propia invención. Aunque sean personajes reales de historia, por ejemplo, no sé, estoy haciendo un cómic de Sherlock Holmes existe, pero es una historia mía y es algo que yo he diseñado, un personaje, no he copiado a nadie, ¿vale? Simplemente es un personaje que yo he diseñado que trata sobre esa historia, ¿vale? Bueno, pues eso es un cómic de autor en el cual todos los derechos del personaje, de historia y todo son míos, aunque, insisto en una cosita, pueden ser míos y de otra persona, es decir, puede ser un dibujante, un guionista, un colorista y un no sé quién que hagan un equipo, y eso es cómic de autor también, porque tú estás presentando algo a una editorial y la editorial lo que hace es revisarlo todo y tal y publicarlo, ¿vale? Eso es cómic de autor. ¿Qué significa cómic de encargo? Cómic de encargo es cuando tú vas enviando ciertas páginas de muestra, ¿vale? Que esto lo hablaremos en el siguiente vídeo. Cuando haces ciertas páginas de muestra, las envías a la editorial te da el trabajo, ¿vale? Cuando esta editorial te da ese trabajo, ¿qué conseguimos? Conseguimos lo siguiente, que te hacen una serie de pruebas y tal, y si consigues ese trabajo, no vas a hacer tu historia personal, sino que el editor te va a mandar un guión que ha hecho un guionista sobre unos personajes de esa editorial con los cuales tú vas a trabajar. Eso se llama cómic de encargo. Cómic de encargo es, por ejemplo, trabajar en el mercado americano de superhéroes, en el cual tú trabajas para Marvel, DC, o yo que sé, o Image, Topco, Chapter House, Valiant, infinidad de editoriales que hay, ¿vale? En las cuales, pues, vas a trabajar con unos personajes. Vamos a poner lo más posiblemente conocido, Spider-Man, Batman, Superman, todos estos personajes, ¿vale? Tanto de Marvel como de DC, en los cuales tú has enviado unas muestras a los editores, esos editores te han aprobado esas muestras porque les ha gustado y te han dicho de hacer una prueba con ellos, es decir, te van a mandar un pequeño guión de 3-4 páginas para que hagas esa prueba, y si les gusta, a lo mejor te dan un trabajo, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que has conseguido ese trabajo? ¿Has conseguido entrar ahí? ¿Vale? Perfecto. ¿Qué vas a hacer? Bien, pues tú vas a trabajar con un personaje que ya existe, con lo cual los derechos del personaje no los tienes tú, los derechos de esa historia no los tienes tú tienes los derechos, pues, de ese trabajo que has hecho, ¿vale? E incluso no son derechos como tal, tienes derechos de royalties, si la editorial te lo paga, que esto ya lo hablaremos en el momento de los contratos, ¿vale? Perdón. Y simplemente es eso. Tú vas a estar trabajando en el mundo en el cómic de encargo, con unos trabajos, con unos personajes y una historia que no es tuya, ¿vale? Es decir, un guionista te manda una historia y el editor te manda los personajes con los que vas a trabajar. Es decir, si vas a trabajar con Spider-Man, con Batman, con Superman, con, yo que sé, con cualquier personaje, Green Lantern, con personajes que ya están registrados y forman parte de la editorial, ¿vale? Cómic de autor, tú diseñas todo, o incluso el editor te pone en contacto
con un guionista en el cual pues vas a hacer tú esos diseños y esa parte sí que es tuya, ¿vale? Normalmente esto se suele dividir, ¿vale? Se suele dividir bastante fácil o bastante bien, bastante más reconocible como cómic de autor suele ser más el cómic europeo, cómic de encargo suele ser más el cómic americano, ¿vale? No me voy a meter en el tema de manga y todo el tema que funciona en Japón, ¿vale? ¿Por qué? Porque Japón es una cosa bastante cerrada, casi que no se entra en ese tipo de trabajos, ¿vale? Un europeo o un americano es bastante difícil entrar en ese mundo. Hay posibilidades, lógicamente, pero lógicamente en Europa y en América no tanto, pero en Europa sí que se suele publicar bastantes cositas, también de autor, ¿vale? Pero que son temática manga, o sea, tú puedes dibujar manga y publicar en Europa. Hay muchísima gente que publica en Europa y hace manga, lógicamente, ¿vale? Pero bueno, eso es un terreno que no me voy a meter. Y bueno, supongo que ha quedado todo bastante claro lo que es cómic de autor y cómic de encargo. Cómic de encargo trabajas con personajes e historia que ya está registrado. Y cómic de autor es algo que tú registras. Sí, puedes trabajar con un guionista, con un colorista y hacer un equipo, pero es son vuestros derechos, ¿vale? Esos derechos se te otorgan a ti, ¿vale? No se otorgan a la editorial. Esa es un poco la principal diferencia de todo esto, ¿vale? Bien, en el siguiente vídeo hablaremos sobre las formas de presentar un trabajo a una editorial, ¿vale? Os dejaré también en el siguiente vídeo unos enlaces donde podréis acceder a ciertos vídeos que yo ya hice en su momento preparando todo esto, ¿vale? Y bueno, simplemente dejad vuestro like, dejad vuestro comentario con las dudas que tengáis, si tenéis alguna duda sobre todo esto que hemos hablado, o futuras dudas que podáis hacer, que podáis tener para próximos vídeos que traeré de esta serie, ¿vale? Dejad los comentarios y sobre todo intentaremos resolver todas esas dudas que podéis tener, ¿vale? Bueno, pues nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, dejad vuestro like, vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!